Trabajo de responsabilidad médica. Debemos empezar diciendo que la actividad humana es susceptible de error y la medicina no está exento de este. Es más, el ser humano tiene derecho a equivocarse, pero ese derecho es también una responsabilidad que asume el individuo. Ahora, ¿qué es responsabilidad? Como lo define el diccionario de la Real Academia Española, es la obligación de reparar o satisfacer, por uno o por otro, como consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. Ahora bien, la práctica medicina conlleva una enorme responsabilidad. Por eso existe un concepto básico y es que todo procedimiento, ya sea terapéutico, quirúrgico o de diagnóstico, tiene asociado un riesgo para el paciente. Esto es un daño o secuela psíquica o física y este riesgo es soportado por el paciente o enfermo y debe ser asumido por el profesional de la salud. Vamos a hablar de la historia de la responsabilidad médica. Tenemos que remontarnos a los tiempos del Código de Hammurabi, donde allí se establecía la pena de muerte o amputación de los brazos del profesional de la salud que no atendía con prudencia o con los cuidados necesarios. Pasamos a Hipócrates. Este estableció la normativa ética de la época por medio de principios y bases racionales y naturales de la medicina griega. Pasamos luego al Imperio Romano, donde allí la impericia era castigada con una sanción pecuniaria. En estos tiempos del Imperio Romano se conocieron dos casos que marcaron un hito y sobre ellos empezaron a elaborar las diversas teorías de la responsabilidad civil. Son los casos del doctor Eliot y el doctor Toret que anteriormente se expusieron en clase. Ahora vamos a hablar de la responsabilidad médica en Colombia. Tenemos que decir que actualmente la responsabilidad médica en Colombia es de medio y no de resultado. Es decir, el profesional de la salud no está obligado a garantizar la salud del enfermo, pero sí de brindarle todo su apoyo, su experiencia, su profesionalismo en procura de su mejoría. Excepcionalmente es el resultado en los casos de cirugía estética o en los casos también de procedimientos odontológicos. Es claro, es necesario dejar claro que la obligación contractual o extracontractual del médico respecto a las personas que va a tratar es una prestación de servicios enmarcada en el consentimiento. Día a día vemos con mayor frecuencia las demandas que presentan los pacientes que se sienten perjudicados por una mala práctica del profesional de la medicina y estos se ven inmersos en litigios jurídicos y en caso de ser hallados culpables deberán indemnizar a su demandante o familiares de este y además estos pueden ser sancionados hasta con la suspensión de la tarjeta profesional y no poder ejercer su profesión de forma parcial o total. Vamos ahora a hablar del marco normativo de la responsabilidad médica en Colombia. Empezamos pues con la Constitución Política de Colombia. Esta establece el derecho a la salud y a recibir una atención médica adecuada. Esto puede influir en cómo se abordan los casos de responsabilidad médica en el país. Pasamos al Código Civil colombiano, pues que establece las bases de la responsabilidad civil en general, incluida la responsabilidad médica. Se considera que un profesional de la salud ha incurrido en responsabilidad si se demuestra que ha actuado con negligencia o imprudencia en el ejercicio de sus funciones. Tenemos la ley 2381, que es la conocida como la ley médica. Esta regula la profesión médica en Colombia y establece los deberes y responsabilidades de los profesionales de la salud. También establece los procedimientos legales que deben seguir en caso de la mala praxis. La ley 10100 de 1993, pues esta ley crea el sistema de seguridad social en Colombia y establece los derechos y deberes de los pacientes y proveedores de servicios de salud. También contempla aspectos de responsabilidad médica en relación con la prestación de servicios de salud a través de las entidades del sistema de seguridad social. Tenemos también el Código de Ética. Es importante pues porque este es emitido
por el Colegio Médico Colombiano. Y este establece los principios éticos de los médicos que deben seguir en su práctica profesional. Los incumplimientos éticos también pueden llevar a la responsabilidad legal. El contrato de prestación de servicios médicos. Es importante decir que este contrato establece las obligaciones y responsabilidades entre el paciente y el profesional de la salud, lo que puede ser relevante en casos de negligencia. La responsabilidad médica en Colombia se divide en 3 tipos de responsabilidad. Tenemos responsabilidad médica civil, responsabilidad médica penal y responsabilidad médica ética. En la civil, pues se entiende, se refiere a la obligación que tiene el médico o profesional de la salud de reparar los daños causados a un paciente como resultado de su negligencia o su mala praxis. En la penal se refiere a la obligación que tiene un médico o profesional de la salud y puede enfrentar cargos criminales por su conducta negligente o la mala praxis médica. Este tipo de responsabilidad puede llevar a multa, a sanciones penales y hasta penas privativas de la libertad de los profesionales de la salud. Los delitos en que puede estar inmerso un profesional de la salud pueden ser homicidio culposo, lesiones culposas, fraude, negligencia grave o imprudencia grave en la prestación del servicio médico. Y por último, la responsabilidad médica pues es el conjunto de principios y estándares éticos que guían la conducta de los profesionales en la relación con los pacientes y en la prestación de la atención médica. Este tipo de responsabilidad no conlleva a sanciones legales directas como la civil o como la penal. El incumplimiento de los estándares éticos puede tener consecuencias profesionales y reputacionales significativas para los médicos. Tenemos 4 causas de acción de responsabilidad médica. Tenemos la negligencia médica, la mala praxis, consentimiento al deber de informar y consentimiento viciado. La negligencia médica dice que es la falta de cuidado o habilidad razonable por parte del profesional de la salud. La mala praxis, pues es la conducta inapropiada o negligente del médico o profesional de la salud. El consentimiento al deber de informar es cuando no se da la información o se da de manera incompleta, cuando se va a realizar un procedimiento al paciente. El consentimiento viciado es cuando el paciente firma o autoriza el procedimiento que se le va a realizar, pero este consentimiento está afectado o influenciado de manera indebida. Dígase que puede ser que el paciente está bajo los efectos de una droga, no está consciente, todo eso. Ahora vamos a ver los presupuestos de la responsabilidad médica en Colombia. Sabemos que los presupuestos entonces son el hecho, el daño, el nexo causal y el factor de imputación. En la medicina, pues el hecho se refiere a los hechos que ocurrieron durante el tratamiento médico, como acciones específicas del médico, procedimientos realizados, diagnósticos dados y otros eventos relacionados con la atención médica. El daño hace referencia a los resultados resultados negativos o lesiones que sufrió el paciente como consecuencia de esa atención médica. El daño puede ser físico, emocional, económico, patrimonial u otro tipo de perjuicio sufrido por el paciente debido a la atención médica recibida. El nexo de causalidad. En medicina este término se utiliza para describir la relación de causa y efecto entre la atención médica proporcionada y el daño sufrido por el paciente. Se establece si existe una conexión directa entre las acciones del médico y el daño experimentado por el paciente. Y el factor de imputación, en el contexto de la responsabilidad médica, el factor de imputación se refiere a la atribución de responsabilidad al médico o al personal de salud por el daño causado al paciente.
Los factores de imputación pueden incluir negligencia, error médico, falta de cumplimiento de los estándares de atención médica, entre otros. Vamos a mirar un caso donde se presentan, donde se confluyen todos estos 4 elementos en un ejemplo o caso de responsabilidad médica. Vamos a decir que, por ejemplo, un paciente llamado Juan fue sometido a una cirugía de apendicitis en el hospital local de la ciudad. Durante la cirugía, el doctor López, llamémoslo López, perforó accidentalmente el intestino del paciente. Este hecho es el presupuesto de hecho. Ahora vamos al daño. Debido a la perforación intestinal que no detectó el cirujano, Juan, el paciente, desarrolló una infección severa en el abdomen. Esta infección resultó en una hospitalización prolongada, dolor extremo y la necesidad de cirugías adicionales para poder reparar el daño causado. El daño sufrido por Juan pues incluye dolor físico, sufrimiento emocional, las facturas médicas en las que incurrió para poder pagar, la incapacidad. Aquí entonces también podemos ver el daño patrimonial, en donde se encuentra el daño emergente y el lucro cesante por la incapacidad laboral que tuvo. El nexo de causalidad, en este caso, se establece al demostrar que la perforación intestinal causada por el cirujano durante la cirugía fue directamente responsable de la infección y del daño posterior sufrido por Juan. La negligencia del cirujano llevó a las complicaciones médicas experimentadas por el paciente. Y por último, como factor de imputación, en este caso es la negligencia del cirujano, el doctor López. Se puede argumentar que el cirujano no siguió los estándares de cuidado aceptados en la profesión médica al no detectar y tratar adecuadamente la perforación intestinal durante la cirugía. Esta negligencia constituye el factor de imputación en el caso. Acá termina el proceso de responsabilidad civil, desde la historia, desde la responsabilidad médica en Colombia y por último pues, los presupuestos. Muchas gracias.